Segunda parte del comentario del libro de Martha Rosler, Clase Cultural, subtitulado Arte y Gentrificación. Bueno, en esta segunda parte vamos a abordar desde la página 77 con el capítulo que se titula Arte y Urbanismo. Bueno, en él comienza señalando Martha Rosler que el espacio ha desplazado al tiempo como la dimensión operativa del capitalismo avanzado o globalizador y pone entre comillas post-industrial, y este giro espacial del capitalismo es algo en lo que han insistido teóricos como Frederick Jameson o como David Harvey. De lo que trata este texto de Martha Rosler es de una respuesta, o se plantea como una respuesta a los discursos desplegados por Richard Florida, el evangelista, dice Martha Rosler, de los nuevos negocios, de los negocios urbanos, y sobre todo el teórico de la clase creativa, y con toda la cuestión de la reconfiguración de la economía de las ciudades, con toda la idea de las creative cities, de las ciudades creativas, de las regiones o de las sociedades creativas. En un momento en el que la cultura, sin duda, se ha vuelto fundamental para la comprensión del capitalismo. Bueno, va a indicar Martha Rosler cómo es importante volver a tomar en cuenta a Henri Lefebvre, y sobre todo cómo en su libro La Revolución Urbana del año 1970 decía que nuestro punto de partida será el siguiente, o la siguiente hipótesis: la sociedad ha sido completamente urbanizada. El texto de Lefebvre ayudó a desarrollar toda una línea de la geografía crítico-política y tuvo enorme influencia sobre Frederick Jameson, sobre David Harvey, y también es ahí donde van a surgir los textos iniciales y decisivos sobre la cuestión urbana de Manuel Castells. En su prólogo al libro de Henri Lefebvre, el geógrafo Neil Smith, un gran estudioso de la gentrificación, apuntó que Lefebvre incorporó lo urbano en la agenda como un tópico explícito y como un objetivo de la organización política. Según la tipología que va a proponer Lefebvre, las primeras ciudades eran políticas y estaban organizadas alrededor de las instituciones del gobierno. Con el tiempo, en la Edad Media, la ciudad política fue reemplazada por la ciudad mercantil organizada alrededor del mercado y luego por la ciudad industrial, entrando finalmente en una zona crítica del proceso hacia la absorción total de lo agrario dentro del urbano. Hay un énfasis de Lefebvre en la ciudad y también una oposición a los planteamientos de Le Corbusier, a quien acusaba de no haber reconocido la importancia de la calle por haberla considerado Le Corbusier el sitio del desorden viviente. Lefebvre va a citar las observaciones de Jane Jacobs, pionera en el análisis del urbano, que identifica a la calle misma con todas sus dinámicas, con su trajín, como la única garantía contra la violencia y la criminalidad, que en vez de ser lo que se solía decir, pues el lugar del conflicto y de la peligrosidad, al contrario es aquello que impide o que puede dificultar el desarrollo de la propia violencia, y es una cuestión que está en Jane Jacobs en su clásico libro Vida y muerte de las grandes ciudades. Lefebvre va también a lanzar una predicción de cómo las ciudades y la urbanización va a cubrir la totalidad del mundo, y sin duda esa predicción pues se ha cumplido. Vivimos en una metrópolis generalizada, en una dimensión de una ciudad que se extiende, se desparrama por la totalidad del territorio, con una proliferación de rascacielos, de centros comerciales, en una degeneración de aquello que fue el estilo internacional y sobre todo en una transformación completa del paisaje urbano. Y aquí, bueno, va a plantear Martha Rosler como todo aquel modelo de las unidades de habitación es un modelo que está absolutamente obsoleto y sometido a crítica, por supuesto, por parte de los situacionistas, cuando decían le dejaremos el estilo del señor Le Corbusier a él, un estilo apropiado para fábricas y hospitales, y sin duda un estilo fundamental para, decían los situacionistas, las cárceles. Y también van a decir que la influencia de Le Corbusier fue inmensa y fue la influencia de unos planteamientos estúpidos, y así dirán que un modelo de Le Corbusier es la única imagen que despierta en mí, dicen los situacionistas, la idea de suicidio inmediato. Está destrozando los últimos restos de alegría, de amor, pasión y libertad. ¿Acaso lo que gravita, dice Martha Rosler, en el retorno de la arquitectura a un lugar preponderante en el imaginario de las artes es la primacía del registro espacial
con su énfasis en lo visual, pero también con su giro hacia la virtualidad. Y todo eso tiene que ver también con la importancia que tiene la relectura y la reconsideración de La sociedad del espectáculo, el texto del 67 de Guy Debord. El espectáculo, recordamos, decía Guy Debord, no es un conjunto de imágenes, sino una relación social entre personas mediatizadas por imágenes. Bueno, retoma aquí la cuestión de la deriva y todo aquello que nos remite a la cuestión del flaner y el ejercicio del callejeo como algo que intenta escapar del control burocrático y reintroducir, como proponían Lefebvre y Jean Jacobs, las dinámicas o los factores dinámicos de la vida cotidiana, y sobre todo cómo todo eso tiene que verse también con el trasfondo de los acontecimientos de la década de los 60, el momento de desarrollo de las propuestas situacionistas, y también en esa generación de posguerra que estaba asistiendo a un momento de alza de las expectativas económicas, pero también con una cantidad muy considerable de revueltas y de cuestionamientos. El fracaso de los proyectos de vivienda impulsados por el estado del bienestar, por el estado de la posguerra, es un fracaso del estilo internacional y de sus modos de planificación, y también ahí se va a abrir evidentemente el momento de la arquitectura posmoderna con su deseo de arrojar lo que había de humanista y de asistencial en los proyectos de la planificación de larga escala, arrojarlos a las ruinas y sobre todo a abandonar todo lo que era el modernismo arquitectónico de carácter utópico en beneficio de una arquitectura de la neoornamentalidad. Y sobre todo aquí también se va a insistir en cómo el análisis de Charles Jenks y su famosa datación del comienzo del posmodernismo con la demolición del complejo de viviendas de Prutigoe tiene que ver con un modo pues muy facilón y simplificado de acabar con la modernidad, pero también con una retirada de las dimensiones crítico-utópicas. Y también va a subrayar cómo en esa crisis del estilo de planificación moderna va a ir apareciendo progresivamente el desarrollo de los procesos de gentrificación en las fábricas en desuso y en los lofts del downtown de Nueva York y sobre todo en el Lower East Side. Ahí va a señalar la importancia que tienen los análisis de Sharon Zurkin en su libro Love Living, Cultura y Capital en el Cambio Urbano, publicado en el año 1982, y donde Zurkin va a hablar de la importancia que tienen los artistas como aquellos que van a mostrar que es deseable vivir en un loft, es decir, que esos son espacios que pueden ser habitados, y sobre todo cómo se va a transformar los distritos de la parte baja de Nueva York de distritos de hierro fundido, es decir, de distritos obreros, a convertirse en distritos de artistas, como sucede con el Soho, es decir, las calles que están al sur de la calle Houston, de Houston Street. Zurkin va a exponer una teoría del cambio urbano, según la cual los artistas y sobre todo el sector de los artistas de las artes visuales, apoyándose en galerías comerciales y en espacios regentados por artistas e incluso en proyectos y en museos, son un factor y un motor principal para la reconversión de la ciudad postindustrial y para la renegociación de los inmuebles, pero no en beneficio de los artistas, sino en realidad en beneficio de las élites. Y la vida en el loft y el mercado de vida en el loft lo que va a vender es un estilo de vida, pero un estilo de vida que aparentemente están generando los artistas, pero que en realidad está beneficiando a medio plazo a los inversores y especuladores inmobiliarios y a las élites y a los favorecidos económicos que van desplazando a los habitantes de esos barrios, que tienen evidentemente unas rentas muy bajas y que algunos se encuentran incluso en el umbral de la pobreza. Y esa dinámica de los artistas como fuerza de choque o como fuerza de vanguardia de la gentrificación es algo que va a tomar aquí en cuenta Martha Rosler. Y también va a tener que ver con todo lo que sería los fenómenos de las mejoras y las reformas urbanas en Detroit a partir del 77, por ejemplo en el Renaissance Center diseñado por John Portman, un edificio, un rascacielos ubicado frente al río que albergaba la antigua sede de la General Motors, y si Portman, el Hotel Buenaventura, es
un elemento fundamental en el análisis que hace del posmodernismo Fredric Jameson en su famoso ensayo del 84, El posmodernismo, la lógica cultural del capitalismo avanzado, también aparece aquí en el ensayo de Martha Rosler en relación con esta cuestión de la inversión inmobiliaria y de lo que sería el capitalismo corporativo a la conquista de la ciudad en esta dinámica de la sociedad postindustrial, donde las propias fábricas de automóviles se convierten en estos espacios gentrificados en una época de consumo vertiginoso. En la década de los 60 se acuñó, dice en la página 93, un neologismo que muy pronto estuvo en boca de todos, que fue el neologismo lifestyle, esto es estilo de vida, y que tiene que ver con las dinámicas del consumo y con estas búsquedas de formas de vida o de formas de la vida cotidiana que en realidad van a ir siendo fetichizadas y convertidas a través del marketing en algo que tiene que llegar fundamentalmente a los que tienen el dinero para pagarlo, y sobre todo con toda esa dinámica de la yupificación o de los yuppies y de todo el estilo del marketing y la publicidad, que va a ir generando pues unos estratos del gusto, y especialmente con un estrato del gusto pensados para los triunfadores, o sea, para los triunfadores económicos. Va a señalar también la importancia que tienen los estudios de John Fekete en la cuestión del el arte por el arte, y sobre todo cómo desde el siglo XIX hay una maniobra defensiva por parte de los artistas de la época que van a ir estableciendo una distancia respecto de la sociedad, y sobre todo van a dedicarse a ser los suministradores de mercancías artísticas y de lujos para las clases adineradas y para la alta burguesía, y cómo lo van a hacer en un siglo, el siglo XIX, marcado por las revoluciones europeas y por la militancia en relación con el trabajo industrial. Y sobre todo va a indicar aquí Martha Rosler, siguiendo los análisis de John Fekete, la importancia que tiene el ascenso de un arte avanzado y absolutamente formalista que va a suministrar un abordaje secular de lo trascendente, especialmente en el periodo de la posguerra, y cómo el gusto, bueno, el gusto estético, ha sido una expresión de una pertenencia de clase y de estatus social en toda la sociedad industrial. Es algo que se establece, por ejemplo, en las investigaciones de Paul Fussell, en su libro sobre la Gran Guerra y la memoria moderna, y también en el libro que se titula Clase, una guía a través del sistema estadounidense de estatus, y también es una cuestión que, por ejemplo, analizó el sociólogo Wright Mills en su libro Power Elite, el poder de las élites. El gusto no es, señala Martha Rosler, tanto un atributo personal como una expresión de un agrupamiento socioeconómico definible, que es una cuestión que evidentemente también está muy presente en todo el análisis del gusto y de la distinción estética en los análisis del sociólogo Pierre Bourdieu. Y va a tomar en cuenta un libro que yo compré y leí a raíz de leer las investigaciones de Martha Rosler, que es el libro de David Brooks, bueno, un teórico conservador y una figura con una enorme repercusión mediática en un tiempo en los Estados Unidos, que escribió un libro que tuvo carácter de bestseller, que se titula Bobos en el paraíso, ni hippies ni yuppies, un retrato de la nueva clase triunfadora, en el que, entre otras cosas, dice que los valores de la contracultura se han infundido en el mundo de los negocios, la única esfera de la vida estadounidense donde la gente todavía habla de fomentar la revolución y es tomada en serio. La tesis de David Brooks en este libro Bobos en el paraíso, bobo significa bohemian bourgeois, es decir, bohemios y al mismo tiempo burgueses. Estos bobos en el paraíso lo que alude es a cómo la nueva era de la información, los miembros de las élites económicamente más poderosas y también con mayor formación educativa, tienen un pie en el mundo bohemio de la creatividad y otro en el reino burgués de la ambición y del éxito económico, del éxito mundano. Y es esta dimensión de los bobos como algo que en Brooks no es crítico, sino que es celebratorio, es decir, bueno, ahí es la combinación perfecta del éxito económico y también de la dimensión aspiracional en cuestiones culturales, artísticas o estéticas. Tiene ahí el rasgo de una especie de sociología cómica, pero es también una especie de relectura de la Theory of Leisure Class, la teoría de la clase ociosa de Thorstein Veblen, sobre el consumo conspicuo.
Una década más tarde, dice en la página 100, este juicio tolerante y despreocupado sobre esta benigna, así podemos decir entre comillas, clase ascendente de los bobos, se revela efímero, en tanto aquellos ricos ostentosos nos han llevado a guerras abrumadoramente costosas, han destruido los mercados financieros, han restaurado el nepotismo y han movilizado a la antigua clase trabajadora y a los moradores rurales, valiéndose de una peligrosa cruza de cuestiones entre idiotas y ociosas para tomar y mantener el control político, y todo eso mientras ellos, estos bobos, seguían volviéndose cada vez más ricos, y esto ha sido uno de los fenómenos cruciales de la globalización. Bueno, este es el primero de los ensayos de esta parte en la que retoma y luego lo expone así en las notas que lleva el texto a Iván Chetleklop, su formulario para un nuevo urbanismo, publicado en el número 1 de la Internacional Situacionista en 1953, lo que marca la importancia que tiene la discusión de la forma urbana y de la ciudad en el situacionismo desde el comienzo, es decir, desde 1953, y también va a ir ahí mostrando pues la importancia que tiene el análisis también de el prestigio y el consumo, por ejemplo, cuando toma en cuenta los textos de Vance Packard o las reflexiones sobre economía de Galbraith. El segundo de los ensayos de esta parte se titula La creatividad y sus descontentos, y comienza con la consigna situacionista que dice que la cultura es la mercancía que vende todos los demás. Aquí en este ensayo comienza hablando de el uso de las terminologías de lo creativo, de la ideología de lo creativo aplicada a la regeneración económica y de la ciudad, que es una cuestión fundamental en Richard Florida con su idea de la clase creativa, que enmarca un target group, el que tiene que ver con las cuestiones de planificación urbana o de remodelación de la ciudad. Y sobre todo, bueno, cómo él aparece como un gurú que va a salvar las ciudades a través de estas dinámicas de la creación. En contraste con Ray Anderson en su libro Neo-Bohemia, Arte y Comercio en la Ciudad Postindustrial, Richard Joyce va a plantear que los artistas y los hipsters son cómplices del capital en el terreno del consumo y también están al servicio de ese mismo capital en su rol de fuerza de trabajo eventual, es decir, fuerza de trabajo útil, ya sea como trabajadores de servicios o como diseñadores freelance. En su libro El recurso a la cultura del año 2001, George Giudice nos lleva a considerar la cuestión de la culturización de la política y de los usos y contrausos de la cultura en un sentido amplio. Esta idea de la culturización de la política la podemos ver también en relación con aquel famoso final de la obra de arte en la época de su reproducibilidad técnica, cuando Benjamin dice que a la estetización de la política que propone el nacionalsocialismo contesta a la politización del arte, pero lo que se ha producido hoy es una museificación y una culturización de ese arte político, que es el asunto que también le preocupa a Martha Rosler. Y George Giudice va a señalar que la cultura se ha transformado en un recurso disponible tanto para las entidades gubernamentales como para los diversos grupos poblacionales. Giudice invoca el concepto Foucaultiano de gubernamentalidad, es decir, la administración de las poblaciones o la conducción de la conducta, como matriz para el desplazamiento de los servicios bajo el neoliberalismo desde el Estado hacia los sectores culturales. George Giudice privilegia las teorías de la performatividad, en particular las teorías de la performatividad de Judith Butler y Eve Kosowski-Sedgwick, sobre las de la sociedad del espectáculo, los situacionistas, y sobre todo porque a George Giudice le interesa mucho lo que llama la ingeniería del consenso, que se va a hacer a partir del marketing y del uso de la cultura para producir cohesión o para producir modelos ideales de articulación social. Y sobre todo, como va a ir surgiendo toda una cuestión de los trabajadores del conocimiento, y también todo ese tipo de prognosis que tan importantes fueron, como era el caso, por ejemplo, de la prognosis de Daniel Bell en su libro del 73, El advenimiento de la sociedad postindustrial, o también los análisis que hacía 3 años después, en el 76, en el libro Las contradicciones culturales del capitalismo. 2 libros fundamentales, por más que uno esté en desacuerdo con ellos, publicados en español en la editorial Alianza, y cómo Daniel Bell
va a fijar allí en esos textos de los 70 los términos fundamentales del discurso sobre la organización de la fuerza del trabajo productivo y las relaciones que tiene la cultura con ellos, como dirán las contradicciones culturales del capitalismo, cuando señala que el capitalismo tiene unos modelos culturales que son antagónicos con aquellos valores éticos que aparentemente necesita para su mantenimiento y reproducción, es decir, los valores de la austeridad, de la familia, de la cohesión, de la ética, de la coherencia, que son propios del capitalismo en su versión, bueno, beberiana, vamos a decir así, protestante, están en franca contradicción con el tipo de heterodoxia y con el tipo de dinámicas sexuales afectivas y de construcción y generación de comunidad, incluso de caoticidad, que laten en los impulsos estéticos de la propia modernidad. Y ahí va a establecer cómo las categorías que toma en cuenta o las que plantea Richard Florida a partir de los años 90 y toda esa dimensión de la clase creativa tienen que ver sobre todo con la emergencia de las industrias culturales o el carácter que se le da a las industrias culturales dentro del discurso de la política y cómo Andrew Ross va a señalar con el psicólogo social Alan Bloom que hay una centralidad en esta idea de la industria cultural como un distintivo o una marca distintiva de lo que son las modalidades de la clase creativa. Más que retratar el derecho a la ciudad como una salida del conflicto o como un modo de dar cuenta de la conflictividad, que era como lo habían planteado Henri Lefebvre o David Harvey en su cuestión del análisis de la geografía y la desigualdad social, Richard Florida propone una vía de acción que se basa en el reconocimiento de la inevitabilidad de un cambio social ante el cual los pobres y la clase trabajadora ya han perdido. Ya han perdido y por tanto lo que va a proponer es en realidad una revitalización que da por sentado un fracaso, es decir, pero no reconocido como fracaso, sino como un datum, es decir, ese es un dato, es decir, ya no puede existir una asunción, como sucede en el caso de Jane Jacobs, de revitalizar la ciudad sin dejar atrás a los usuarios de la ciudad, que son los que propiamente la recorren y los que generan dinámicas e interacciones que son al final potencialmente enriquecedoras, pero no por la economía, sino por la cantidad de masa crítica que en ella se pueden articular, y frente a ello lo que entiende Richard Florida es que tan solo es una clase estética y una élite económica, una élite económico-cultural, la única que va a ofrecer un vector de generación de beneficios en las ciudades. Y eso es lo que se podía entender como un modo artístico de producción de la ciudad, es decir, como esa love living, esa vivencia del love de la que habla Sharon Zucking y que tiene que ver con una redefinición del artista y con una nueva epistemología del arte que tiene que ver con una clase artística y que es un modo de producción pero también un modo de especulación. Va a analizar aquí los textos y los materiales de Zucking y también como Florida va a establecer una visión realmente muy seguida y muy apoyada políticamente de la ciudad como algo que si no es un arte en sí mismo puede ser movilizado por la gente del arte dando la sensación de que es un lugar cercano y que es un lugar amable y que es un lugar que puede ser en cierta medida casi relanzado, revitalizado, recolonizado. Y es en donde aparece esa dimensión de una visión tradicionalista del mundo, pero que ampara una especie de carácter innovador de la ciudad a través de los vectores de esa creatividad o de esa especie de mundo feliz. Richard Florida cuenta con la gente de la calle como una fuente poderosa de ideas, pero en una perspectiva cómodamente moderna y acaso modernista, pero fundamentalmente regresiva. Max Natham, un urbanista inglés del Centro de Ciudades del Center for Cities, un instituto de investigación independiente de Londres, señala que no hay demasiada evidencia de que haya una clase creativa única en Estados Unidos o en el Reino Unido, y aunque el conocimiento, la creatividad y el capital humano se están volviendo más importantes en la economía de hoy, más de 20 años de teorías sobre el crecimiento endógeno ya nos lo venían diciendo, y concluye Max Natham: la diversidad, la creatividad y lo cool son la cobertura, no la torta. Es el soufflé, es decir, una especie de ideología sencillamente de la cremita que se echa por encima del pastel, pero no es en ningún caso lo sustantivo. Los análisis de Richard Florida
sin embargo, encuentran su público y su impacto y su seguimiento, no entre cualquiera, sino, o no necesariamente entre los economistas políticos, sino en un subconjunto de gestores de políticas municipales y lobistas de concesiones gubernamentales y también en grupos inversores, en grupos de negocios. Y aquí en cierto sentido se puede entender, como propone Martha Rosler, las teorías de Richard Florida en relación con la gubernamentalidad, es decir, con la noción de gubernamentalidad de Foucault, y cómo si en los años 20, en plena era de la industrialización, la propia teoría del management había planteado a menudo que lo que transformaría al management sería la creatividad y las relaciones interpersonales, provocando el fin de las jerarquías, esto ha sido hoy algo absolutamente recuperado. Es decir, hoy se habla de las personas creativas y de la capacidad para autodirigirse y para transformar los modelos laborales y la importancia también que tiene los circuitos de calidad japoneses, es decir, toda esa dinámica del toyotismo y también la importancia que tuvo el taylorismo, es decir, recordemos cómo Frederick Taylor va a establecer un método para analizar los procesos laborales con el fin de obtener más de los trabajadores y se basaba Taylor en el estudio del movimiento y muy pronto se uniría a investigaciones como las que realizarán Frank y Lillian Gilbreth. El antropólogo David Graeber, que ha escrito libros cruciales como su gran trabajo In Depth, ¿no?, sobre la deuda, o también su libro sobre la burocracia, o su libro sobre Occupy Wall Street, es decir, el antropólogo David Graeber sostiene que ámbitos como la política, la religión y el arte no dependen de valores e informaciones que vienen de fuera, sino de consensos grupales. Y sobre todo se trata de un nuevo relato que es un medio poderoso para provocar las cosas. Hans Weininger, un psicólogo austriaco del siglo XX, en su libro La filosofía del como sí, señalaba que cada persona necesita un relato que la ordene más allá de la relación que tenga con la realidad. Se ha demostrado que desde el advenimiento del neoliberalismo en los años 80 lo que han aparecido son nuevas cabezas corporativas que apenas contratadas lo que hacen en las empresas es despedir al 20% de la planta y lo hacen pensando que es lo mejor no solamente para la empresa, sino para sí mismas y tienen que venderle un relato y ese relato es el relato de la movilidad, de la flexibilidad, de la adaptabilidad. Lo importante ya no es el índice de Bohemia de Richard Florida, ni siquiera si es bueno o malo para el crecimiento urbano, sino lo importante es pensar si el evangelio de la creatividad que se les ofrece a los alcaldes y a los planificadores urbanos no es otra cosa que una, podríamos decir nosotros, episteme perversa. La tesis de Florida es una tesis sobre la gestión de las ciudades que también ha generado incluso entusiasmo en el mundo del arte y sin embargo es una forma de introducir precarización y del desmantelamiento de cualquier dispositivo crítico. Va a plantear también el análisis de esas teorías de la creatividad de Richard Florida en relación con el análisis que hacen del capitalismo Luc Boltanski y Eve Shapiro en su conocido libro El nuevo espíritu del capitalismo, en el que ofrecen un modelo exhaustivo de las nuevas clases o fracciones de clase basadas en el conocimiento y en la manera en la que han sido rediseñados tanto el lenguaje de la liberación cuanto la insistencia en condiciones o en esa idea de que estamos en condiciones de trabajo menos autoritarias y menos jerárquicas. Chantal Mouffe en Art Forum hablaba precisamente de esta publicación, de este libro El nuevo espíritu del capitalismo, traducido al español en la editorial Akal, y dice Chantal Mouffe, como Luc Boltanski y Eve Shapiro lo demostraron de modo convincente en El nuevo espíritu del capitalismo, la clase gerencial tuvo éxito en cooptar los distintos reclamos de autonomía de los movimientos sociales que surgieron en los años 60, utilizándolos solo para asegurar las condiciones requeridas por el nuevo modo postindustrial de regulación capitalista. Mostraron que el capital era capaz de neutralizar el potencial subversivo de las estrategias estéticas y el ethos de la contracultura. Esto es, la búsqueda de lo auténtico, el ideal de la autogestión, el self-management y el imperativo antijerárquico. Lo hicieron transformando esas estrategias, antes instrumentos de liberación, en nuevas formas de control
que podían, en última instancia, reemplazar el marco disciplinario del periodo fordista. En palabras de George Vance, un artista de vodevil, devenido actor y personalidad radial, el secreto de la actuación es la sinceridad. Si usted puede fingir, el trabajo está hecho. Es decir, lo que tenemos hoy es que fingir una adaptabilidad a estos modelos de flexibilización característicos de la organización de la empresa y del capitalismo neoliberal. Es decir, adaptarnos al storytelling, cuestión que es en realidad un reformateo de la mente, como bien señalaba Christian Salmon en su magnífico libro sobre el storytelling. Pero también se trata en estos reformateos de la generación de una nueva forma de vida en la que se considera referenciales a los artistas y a los creativos, pero también una especie de modo de transformación de los viejos barrios de la ciudad, en los que se infiltran cafés, bares hipsters, negocios de ropa presuntamente de gusto, pero también como un modelo que no es otra cosa que una manifestación del triste impacto del turismo centrado en la búsqueda de la autenticidad indígena de lugares que han sido colonizados. En un libro de Sharon Zukin, que es un libro más reciente, el libro de Naked City, La ciudad desnuda, se subtitula Death and Life of Authentic Urban Place, con un juego con el libro de Jane Jacobs, es decir, Muerte y vida de los sitios urbanos auténticos. Es un libro de hace una década, del año 2010, va a plantear toda una reconsideración de la cuestión de los still life, es decir, de los estilos de vida tipificados en la obra de Richard Florida, y sobre todo esa cuestión de la autenticidad, es decir, de esa búsqueda de lugares auténticos, bueno, como se habla en muchas ocasiones, por ejemplo, cuando salió el artículo en Estados Unidos de que Lavapiés era el lugar más cool del mundo, y también se hablaba de su autenticidad y del paisaje humano y racial y multicultural que uno podía encontrarse en Lavapiés, que sin duda fue también una llamada de atención sobre los inversores en procesos inmobiliarios y sobre la inversión, desinversión y movilización de las poblaciones para sacar rápidos beneficios y para atender a la generación de ingresos a través de todos los modelos del Airbnb, y pero al mismo tiempo para hacer más difícil que la gente de rentas bajas o con ingresos realmente en el umbral de apenas poder sobrevivir puedan vivir en ese barrio, que de repente se convierte en un lugar fantástico para que los extranjeros, para que los turistas, para que los del postureo puedan recorrerlo y tener finalmente un contacto protegido, sí, vigilados y sostenidos por la articulación de los modos de visibilidad de la policía, sin que pueda peligrar la integridad de sus vidas y también las carteras que llevan perfectamente provistas de tarjetas de crédito en sus bolsillos, ¿no? Y esta dinámica de la neogentrificación tiene que ver con los desplazamientos postindustriales, pero también con la erosión definitiva del estado del bienestar y con el desmantelamiento de la clase trabajadora, que es algo que se va produciendo también en la dinámica de lo que llamaba Frederick Jameson el giro cultural. Lo va a entender también en relación con todos los modos de apropiación simbólica y con todos los modos de apropiación simbólica de la cultura del trabajo o de las dinámicas del trabajo, y cómo al expandirse los límites del arte también hay una especie de interacción con esas formas de representación de la clase obrera en franco proceso de, bueno, de olvido, de velamiento y de ocultación y de entierro definitivo más allá de cualquier discurso político histórico. Y aquí va a retomar los análisis de Claire Bishop en torno a los proyectos de ciertos artistas, como aquí califica los despiadados proyectos de Santiago Sierra y los de Thomas Hirschhorn, que son esfuerzos, dice, más benignos para encontrar un servicio social a través del arte. Claire Bishop, dice Martha Rosler, parece mirar positivamente el hecho de que la falta de efecto social en las obras altamente simbólicas de Sierra y el recurso a lo filosófico y a otros modelos en Thomas Hirschhorn las hace legibles fundamentalmente para sus comentaristas apropiados, entre comillas, dentro del mundo del arte, como lo podía ser evidentemente Hal Foster. Y es aquí una reflexión sobre la estética relacional que dice parece llevarse a cabo en el terreno del servicio, y vale la pena mencionar que estas obras trasladan el lugar del juicio desde las categorías universales o de la facultad del gusto localizada individualmente hacia la recepción incierta o presumiblemente
irrepetible de un grupo o de un público particular. George Giudice se suma a otros analistas cuando señala que el arte como servicio es el fin de la vanguardia, ya que traslada las acciones del artista del ámbito de la crítica al de las reformas. Así George Giudice subraya cómo los artistas, incluso aquellos que han mirado más allá de las instituciones y los mercados, han sido puestos en una posición que los hace actuar como agentes del Estado. Una cuestión, por cierto, que está en el recurso a la cultura de George Giudice, pero que también se podía encontrar en las críticas que hace a las concatenaciones entre causas y efectos que se establecen en el presunto arte político, tal y como lo entiende Jacques Rancière en su libro El espectador emancipado, es decir, que algunos de los análisis que aquí se hacen podían ponerse también en relación con la discusión del reparto de lo sensible y los modos del arte político, tal y como lo se entiende Jacques Rancière. Y sobre todo lo que aquí se está discutiendo es cómo hay una conversión del arte en un embudo o en un regulador desde el gobierno de lo que se llamaría la diversidad administrada y sobre todo, bueno, algo que también tiene que ver con la efectividad del arte o con el uso operativo de nociones como comunidad o del interés de la comunidad, una búsqueda de un arte comunitario que toca temas como lo medioambiental, la sociología, la sostenibilidad, la tolerancia o la libertad de expresión, pero que en realidad lo hace solamente en las dinámicas esteticistas y estetizadas de los planteamientos del mantenimiento de las formas del poder político económico neoliberal. Bueno, este es el texto verdad que titula La creatividad y sus descontentos, y voy a dejar para una tercera parte el capítulo que se titula Al servicio de la experiencia, que lo pone luego de las experiencias en plural, para pasar a otro texto que está también, es el siguiente en la página 193, en el que también trata el modo artístico de la revolución y lo titula De la gentrificación a la ocupación. Bueno, aquí lo que tratará es la relación entre los artistas y el posicionamiento de la clase creativa y del movimiento Ocupar Wall Street, del movimiento Occupy, y también la cuestión de la multitud desde los eventos de la contestación a el Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial, al G8, desde Seattle hasta Génova, y también en relación con toda esa cuestión del colapso o lo que analizó Nouriel Roubini en su ensayo de Instability of Inequality, la inestabilidad de la inequidad, donde analiza el capitalismo desregulado y las cuestiones de la sobrecapacidad, el infraconsumo y la recurrencia que nosotros hemos vivido y estamos sufriendo constantemente, la recurrencia de las crisis financieras destructivas, de las burbujas crediticias, inmobiliarias y sobre todo del colapso catastrófico del capitalismo. A diferencia de muchos, dirá en la página 195, Nouriel Roubini da un paso más y proclama el fracaso del modelo económico angloamericano que abraza políticas económicas que incrementan la desigualdad, crean una grieta entre ingresos y aspiraciones y están acompañadas por una liberalización del crédito para el consumo que hace solamente al final crecer las deudas de los consumidores, tanto como la deuda pública a causa de la caída de la recaudación fiscal, no con estas políticas de desaparición del Estado, bajada de los impuestos que favorecen evidentemente a los que más tienen, todo ello seguido por medidas de austeridad, los austericidios que se demostraron absolutamente delirantes y contraproducentes. Y ahí analizará cómo se fueron produciendo las ocupaciones durante el 2011 y cómo esas ocupaciones o esos movimientos de indignación mundiales que se inspiraron en el mundo árabe están motivados por la frustración de los jóvenes de clase media educados, incluso en el caso árabe, que se enfrentan a sociedades controladas por élites dirigentes enormemente ricas, pero que les ofrecen únicamente el futuro incierto o sencillamente la flexibilización, que no es otra cosa que la inscripción en la absoluta precarización. La precarización no es una consecuencia necesaria de ninguna forma particular de trabajo, dirá en la página 196, la precarización se une ahora a la mecanización, es decir, al reemplazo de la fuerza de trabajo por las máquinas, a la deslocalización, esto es la búsqueda en todo el mundo de partes del capital donde se pueda producir situaciones de neoesclavismo, y a la financiarización, es decir, al mantenimiento de un valor excesivo de los mercados bursátiles
y a la búsqueda de plusvalías que ya no son relativas a la manufactura, sino a la pura generación de los derivados financieros, que son altamente volubles y absolutamente tóxicos. Y estas son las grandes estrategias que han buscado rentabilidad desde finales de los años 60. Analizar aquí la universidad como una máquina de generación de estilos de vida, esta universidad neoliberal y toda esa dinámica de una universidad marcada por los propios procesos de marketing, lo que ha analizado Lewitz en su texto, en su bestseller The Marketing of Imagination, The Marketing Imagination, la imaginación del marketing, y cómo hay una homogeneización, y esa homogeneización no es otra cosa que el resultado de la globalización, es decir, de una política o de 30 años, de 3 décadas largas, de una política del estilo de vida que va generando pues todas las dinámicas del hipsterismo, como el estilo de vida de la gente que presuntamente quiere tener o pretende tener un estilo artístico, en el fondo el triunfo de la superficie sobre la sustancia y una consecuencia directa de la fácil disponibilidad de bienes culturales a través de los medios tecnológicos. Por cierto, dirá en la página 202, todos los productos culturales están aplanados hoy como información en un popurrí que mezcla la escritura, la investigación, el entretenimiento y, por supuesto, el arte. Los artistas y grupos gestionados, dice en esa misma página, 202, por artistas y otras personas que forman parte de la demografía de la clase creativa, que a menudo se solapa con el grupo de quienes se identifican como activistas de base, hayan ido o no a las escuelas de arte, han estado en el centro de la estrategia, el impulso y la institución del movimiento Occupy Wall Street en el Parque Zuccotti de Nueva York, renombrado como Parque de la Libertad. Analizará también de nuevo la cuestión de la nueva ciudad creativa como una experiencia cada vez más homogénea y atrofiante de la vida en los suburbios, pero también como una creación aspiracional creativa como modo de formación de identidades y también de un marketing de las identidades, algo que comenzaría en la gentrificación, el Soho y en el East Village de Nueva York, y como el profesor Richard Florida va a proponer esta teoría basada en ofrecer a los planificadores urbanos, habitualmente planificadores jóvenes, una idea de una ciudad que se podía trocear en subcategorías como la ciudad de los gays, pero también como los barrios bohemios, que haría que la ciudad pudiera venderse como una apariencia de creatividad y sobre todo como el libro de Richard Florida, que es el libro crucial, que se titula La clase creativa, la transformación de la cultura y del trabajo y del ocio en el siglo XXI, fue en realidad un libro de marketing de los estilos de vida. En su sitio web, Richard Florida dirá que el grupo de la clase creativa, el Creative Class Group, es una empresa boutique de servicios de consultoría compuesta por investigadores líderes, especialistas en comunicación y asesores de negocio que combina un abordaje pionero del liderazgo a través del pensamiento global y de estrategias probadas para ofrecer a clientes de todo el mundo la intelección del mercado que resulta crítica para la competitividad y para una mayor prosperidad económica. Bueno, es esta prosa de marketing verdaderamente pues patética, pero aquí es donde se encuentra esa idea de que son especialistas en comunicación y que sobre todo tienen una capacidad de ofrecer modelos competitivos en la pugna entre mercados de ciudades y entre estas dinámicas de las ciudades globales que tienen que posicionarse en aspectos creativos, culturales. Sobre todo, lo que también va a decirnos Martha Rosler es que muchos de los análisis de Richard Florida y de sus presuntas tácticas de revitalización de las ciudades han demostrado su ineficacia y que también la mayor parte de sus conclusiones pues son bastante torpes cuando no son sencillamente falaces y que esta idea de un núcleo supercreativo que va a modificar la ciudad en casi todas las ocasiones no es ni siquiera pragmático ni competitivo como se dice. También establecerá una tercera parte del ensayo que se titula Los límites de la creatividad y del liberalismo, en el que hablará de toda esta dimensión de gestión y de concesiones inmobiliarias y la creación de atractivos barrios emergentes, entre comillas, y cómo hay todo un vínculo cada vez más estrecho entre el arte y las dinámicas de inversión y especulación
inmobiliaria y que se trata de un fenómeno que tiene que ver con todos estos servicios retro boutique de negocios barriales, de tiendas de delicatessen y de todo ese comercio y esa implantación de ciertos modos de atracción del turismo en el siglo XXI. La imaginación artística, dirá en la página 213, sigue soñando a pesar de todo con una acción histórica y en una recesión económica prolongada como la que estamos viviendo ahora, y mientras la tesis de la clase creativa muestra sus límites respecto a su capacidad para salvar ciudades en crisis, empieza a volverse más claro que los artistas y otros miembros de la comunidad del arte pertenecen a una clase pan o no pan nacional cuya composición se forja cruzando fronteras y cuyos miembros se inclinan, como el cliché lo demanda, a pensar globalmente y a actuar localmente. Es decir, hay que volver a plantear estrategias y constelaciones de disenso que han ido cambiando evidentemente mucho desde los años 60. La revolución ahora parece, piensa Martha Rosler, más anarcosindical, o tal vez el estilo que tienen las revueltas contemporáneas y el disenso contemporáneo se parece más al estilo de las comunas y no tanto a los modelos de carácter marxista y marxista-leninista. La cuestión hoy es volver a pensar cómo en esta dinámica de lo viejo y lo nuevo, es decir, en esa dinámica gramsciana donde lo nuevo aún no ha aparecido y lo viejo sigue ocupando el lugar, y en ese momento intermedio o de intersticio que es el de los síntomas mórbidos, tratar de pensar cuál es el espacio para el disenso y para la acción artística de carácter crítica, y tal vez ahí es donde ella ve interesante el modelo de las ocupaciones como grandes obras públicas de carácter procesal. De hecho, el libro de Nell Smith sobre la nueva frontera urbana y la gentrificación termina, de hecho, precisamente también señalando que las dinámicas urbanas más interesantes son también para él las ocupaciones, como las ocupaciones que va a analizar en el capítulo que dedica a algunas ciudades europeas, concretamente a Budapest, Ámsterdam y París, y sobre todo los movimientos ocupas en Ámsterdam y también las dinámicas de ocupación en los Estados Unidos. Y es ahí donde entra lo que ella llama el modo artístico de producción, y sobre todo terminará este ensayo hablando del grito de guerra de Occupy, ocupemos, una consigna que resuena como una instigación, digamos, contraria a la de Richard Florida, que sería la llamada a gentrificar, es decir, unos dirían gentrifiquemos y otros estarían en esa dinámica de ocupemos, es decir, se trata de ocupar el espacio, ocupar la imaginación social y política de una forma análoga a aquella en la cual movimientos anteriores radicalizaron los reclamos de libertad, república e igualdad, convirtiéndolos en proclamas por la emancipación, la democracia y la justicia. Florida dice gentrifiquemos, nosotros decimos ocupemos. Esto nos lleva, si termina el ensayo, al próximo paso ya en marcha. Lo que las ocupaciones lograron fue hacer visibles entre sí a miembros de distintos grupos sociales, agrupaciones barriales, grupos que luchan por los derechos de los inmigrantes, grupos de trabajadores tanto organizados cuanto desorganizados, y en la primera fase de Occupy se trató de colocarlos en alianzas temporarias. Son estas alianzas, termina así el ensayo, Martha Rosler, las que forman el núcleo duro de la ocupación del presente y del futuro. Bueno, este es el segundo de los vídeos que dedico al libro de Martha Rosler, clase cultural, en el que he dejado sin abordar el texto dedicado al servicio de las experiencias, y también el último, que se titula Arte contemporáneo en el centro y la periferia, a los que dedicaré un tercer vídeo para completar este comentario de este libro, en mi opinión excelente, un libro que os recomiendo con entusiasmo, de la artista, activista y pensadora Martha Rosler.